Dios les bendiga. Estamos estudiando las áreas del quehacer profético. Este es el segundo tema. En el primer tema hablamos de la revelación general que todos los hijos del Señor, de una de otra forma, han recibido todos. Masivamente el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia y entonces cada hijo del Señor renacido en este mundo tiene al Espíritu Santo dentro de él, operando para traer revelación, para traer iluminación, para traer guianza, para enseñarle en su vida personal, en su servicio al Señor, etc. Todos los hijos del Señor disfrutamos de este nivel general de revelación. El apóstol Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta unción del Santo es la unción que tuvo el Señor Jesucristo, por la cual el Padre le hablaba y le revelaba y le mostraba todas las cosas que él debía saber y hacer. Y tú tienes hoy día esa misma unción del Santo si eres un hijo del Señor. Esta es la revelación general. Por esta revelación recibimos remas particulares, personales, para nuestra familia, para un entorno familiar y también para nuestro servicio al Señor. Pero hay un segundo nivel de revelación, más alto, más específico, de carácter ya ministerial, donde hay personas que en las iglesias locales tienen dones de revelación, dones proféticos, para los cuales, por medio de los cuales ellos son utilizados por el Señor como profetas de la iglesia local. Eh, el, en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí tenemos 9 de los muchos dones que el Señor ha repartido a la iglesia. Hay varias listas, hay otra lista de dones en el libro de Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4, y en otros lugares hay otros dones mencionados también. La lista es mucho más grande, mucho más extensa, pero aquí hay 9 que los clasificamos de la siguiente manera: 3 dones de poder, 3 dones de inspiración y 3 dones de revelación. Los 3 dones de poder o para hacer cosas poderosas son el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Estos dones son usados en el cristiano para producir obras maravillosas, milagros, portentos, etc. Estos son dones para hacer cosas sobrenaturales. Hay 3 dones para saber cosas sobrenaturales, que son los dones de revelación. Estos dones son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Por medio de estos 3 dones conocemos sobrenaturalmente. Por medio de estos 3 dones llegamos a saber por revelación de Dios cosas que no sabemos por la investigación o por medios naturales. Y hay 3 dones para hablar sobrenaturalmente, que son don de lenguas, don de interpretación de lenguas y el don de sabiduría. Estos tres dones son dones por medio de los cuales las personas, por inspiración del Señor, hablan palabras divinas, palabras de Dios, mensajes del Señor. Ahora, un porcentaje de los miembros
de cada congregación. Y reitero, no son los únicos dones que se han recibido, hay otros dones, hay dones de administración, dones para presidir, el don de maestro, el don de evangelista y otros dones, muchos dones más. Pero hablando particularmente de estos dones, y estamos abocados en este estudio a hablar de las áreas del quehacer profético, por eso estoy siendo específico con respecto a esto y no hablando extensamente sobre los dones y sobre los ministerios y las tareas de los santos. Hablando sobre el quehacer profético, hay personas que han recibido una buena dotación de dones, tanto de revelación como de inspiración, que les habilitan para profetizar con cierta frecuencia en el ámbito de su iglesia local. El apóstol habla de esto en 1 Corintios 14, versículos 1 al 5, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mira, cuando alguien habla en lenguas, hay un tipo de lenguas que es la lengua devocional, que tú oras en tu casa, en tu vida personal, camino a tu trabajo, te estás duchando, en cualquier momento tú puedes estar hablando en lenguas y no entender nada de lo que estás diciendo, porque es tu espíritu que está hablando con Dios, es tu espíritu que está hablando con Dios. En algún momento vamos a hablar de la importancia y los usos de hablar en lenguas, pero no es el tema ahora. Pero en la iglesia, cuando se está orando por alguien en particular, si tú estás solo hablando en lenguas, la persona no está recibiendo edificación porque no entiende lo que tú estás hablando, a no ser que interpretes la lengua que estás hablando. Cuando una lengua es interpretada, equivale a la profecía. ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y profecía? Tanto en el hablar en lenguas como en el que profetiza, Dios está usando a esa persona para hablar algún mensaje o hablar alguna palabra. La diferencia es que uno está hablando en una lengua desconocida y el otro está hablando en el idioma de los que están escuchando. Entonces, cuando alguien habla en lenguas en público o en una reunión familiar, en una casa iglesia, o está orando por alguien y orando en lenguas, no está mal que ores en lenguas un minuto, pero porque a veces tenemos la inspiración del Espíritu Santo y no nos podemos sujetar y hablamos en lenguas, pero si vas a seguir hablando en lenguas, entonces interpreta, pide al Señor interpretación, y si no recibes interpretación, deja de hablar en lenguas y sigue orando o hablando en español o en el idioma tuyo. Pero cuando alguien habla en lenguas y además interpreta las lenguas, eso equivale a una profecía, porque los oyentes entendieron lo que se está diciendo. Llamamos entonces dones proféticos a estos dones que permiten a las personas recibir revelación de una manera privada y traer una palabra pública a la iglesia o a alguien en particular. Mira, los dones más esenciales que necesita un profeta son primeramente los dones de revelación, que son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Estos tres dones son dones de revelación, por medio de los cuales Dios nos da revelación acerca de cosas. La palabra de ciencia es aquella revelación sobrenatural por medio de la cual tú sabes, Dios te revela internamente
algo que ha ocurrido o que está ocurriendo, sea con una persona en particular o en un lugar en particular. eh, Todos los hijos de Dios recibimos palabras de revelación eventualmente en algún momento, intuiciones, que son revelaciones mayormente. Pero los profetas los profetas locales reciben palabras de revelaciones concretas de algo que está ocurriendo y pueden decir, está sucediendo tal cosa en este momento o ha ocurrido tal cosa en tu vida, ¿no es cierto? O va a suceder tal cosa, son predicciones. La palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Por medio de la palabra de sabiduría se reciben instrucciones divinas. ¿Cómo es esto? Quizá la revelación, la información es lo que está sucediendo, pero la instrucción es lo que tienes que hacer. Por medio de la palabra de sabiduría, Dios dice, debes hacer tal cosa, debes tomar tal decisión, debes arrepentirte, debes restaurar tal cosa, debes ir a cierto lugar y ahí se te abrirán las puertas. Todas estas palabras que nos dan instrucciones son palabras llamadas el don de palabra de sabiduría. Y el don de discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural por medio de la cual discernimos qué clase de espíritu está operando en una situación o en una persona. Si es el espíritu de Dios, si es solamente su espíritu humano y su alma, o si hay un espíritu maligno operando. Entonces, por medio del don de discernimiento de espíritus, percibimos y discernimos qué clase de espíritu está operando en una persona, en una situación, en una iglesia, etcétera, etcétera. Pues bien, estos dones son esenciales para los profetas, esenciales, los dones de revelación. Pero además, los profetas necesitan los dones de inspiración que son para hablar sobrenaturalmente. El profeta debe hablar. Por eso un profeta es alguien que habla por otro. El profeta debe hablar. El profeta habla por Dios. Entonces, necesita un don de inspiración. A veces cuando el profeta empieza a hablar, o por lo general cuando el profeta empieza a hablar, solo tiene unas pocas informaciones de lo que debe decir. Todo va fluyendo, es un flujo profético lo que va ocurriendo. Sí, a no ser que alguien esté viendo, teniendo una visión por medio de estos dones de revelaciones, puede estar teniendo una visión y está diciendo, yo estoy viendo tal cosa y va describiendo el profeta lo que está viendo en ese momento en la persona, en la casa, en el lugar, en la iglesia. Entonces va describiendo y hablando lo que está diciendo, pero muchas veces las palabras proféticas, muchos profetas que profetizan no tienen una visión inicial al profetizar, no tienen la visión, solo tienen la necesidad de comenzar a hablar por el Espíritu de Dios y empiezan a hablar y dice el Señor y Dios empieza a hablar y hablar y hablar, a fluir a través de las personas. O cuando hay lenguas, más interpretación de lenguas, el que habla lenguas está recibiendo inspiración para hablar y a veces Dios toma a otra persona o a él mismo para interpretar lo que esta persona está hablando. Ambos son dones de inspiración. Ambos dones requieren la inspiración del Espíritu Santo para funcionar. Entonces, los profetas necesitan fundamentalmente los dones de revelación y los dones de inspiración. Estoy hablando de los profetas locales, ¿sí? Para liberar los remas del Señor. Aquí en Primera de Corintios 14, 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí hay un orden de cómo se tiene que funcionar el don de profecía en la iglesia local. Vamos a hablar más
sobre esto la próxima charla. Que Dios les bendiga.